Hola, espero que estén bien. Hoy vamos a hacer butter paneer, una de mis recetas hindúes favoritas. Primero, a fuego medio, vamos a sofreír la cebolla hasta que esté translúcida. Cuando esté tierna, bajamos el fuego y añadimos el ajo y el jengibre. Añadimos el clavo y el cardamomo, el marañón y el puré de tomate. Una vez está hirviendo y ha reducido un poco, lo tapamos y lo dejamos reducir un poco más o menos unos 8 minutos. Una vez el líquido ha reducido, lo retiramos del fuego y le sacamos los clavos y el cardamomo. Ponemos la mezcla en una licuadora y empezamos a hacer un puré. Si tienen una licuadora mejor que la mía, este es el momento de utilizarla para que el puré les quede muy suave. Ahora vamos con el curry. A fuego medio derritan la mantequilla. Vamos a añadir la crema, el chile. Yo utilicé un chile muy especial que es de la India y se llama Kashmiri, pero si ustedes tienen chile en polvo común también lo pueden utilizar. Lo dejamos mezclarse con la crema y después añadimos el puré. Cuando hierva, añadimos el azúcar, la canela y el garam masala. Y ahora vamos a añadir el queso fresco. El mío es hecho en casa. Añadimos la sal y dejamos reducir el curry 10 minutos. 5 minutos antes de apagar la olla vamos a añadir el fenogreco. Es una hierba muy especial de la India. Si ustedes no tienen, no se preocupen, pero si pueden conseguirla, se las recomiendo. Le da un sabor muy especial a los curries. Vamos a cocinar el curry por 5 minutos más a fuego bajo para que las hierbas y las especias liberen todos sus sabores. Bueno, y así es como quedó mi curry. Este curry generalmente se sirve con arroz y con naan, que es un pan de la India que es delicioso. Yo hice el mío en mi casa y les voy a mostrar en otro video cómo se hace. Espero que se animen a hacer este curry y que lo disfruten.